Dios bendiga a todos, muy buenos días, tardes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, el capítulo 14. El hermano Rubén nos guió en una lectura de un pasaje paralelo a este. Pero regresemos a Marcos, a nuestro estudio verso a verso. Capítulo 14, el día de hoy vamos a estudiar los versículos 43 al 52 de Marcos 14. Voy a leerlo yo y ustedes siguen con su vista, por favor. La palabra de Dios dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de venir a tu casa y poder abrir tu palabra. Pido que a través de ella nos exhortes, nos quebrantes, nos convenzas de pecado, justicia, juicio. Si alguien en esta tarde no te conoce personalmente, si alguien no sabe en dónde pasará la eternidad después de morir, es claro, es obvio, yo no tengo nada que decir, mis palabras no tienen validez, pero tu palabra es poder para salvación y es lo que tu Espíritu Santo usa para traernos a Cristo. Pido que seas tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y que toda la gloria sea para ti únicamente, Jesús, y los que te conocemos, nuestra fe sea fortalecida, podamos admirarte más, desearte más, amarte más, Jesús. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta tarde quiero hablarles sobre el arresto de Jesús. No tengo un título sobresaliente más que ver el arresto de Jesús en 3 escenas muy simples. Tenemos mucho que abarcar, así que vamos a entrar directamente a nuestro texto. Y la primera cosa que quiero que veamos en esta tarde es en sí la traición de Judas y el arresto de Jesús. ¿Qué es lo que sucede en nuestro pasaje? Si vemos en nuestro versículo 43, luego hablando él aún, y quiero hacer una pausa aquí. Nuestro pasaje comienza con esta frase de transición, de hacer un cambio de escena. Jesús está todavía hablando, pero ¿qué es lo que sucedió antes? Recordamos la semana pasada que Jesús había estado orando y agonizando en Getsemaní. Lo que a él le esperaba era un momento en extremo difícil. Humanamente hablando, él sufriría terriblemente, pero en realidad la cruz, es decir, los clavos, la corona de espinas, la flagelación en su cuerpo, era algo humanamente terrible, pero eso era el menor de los sufrimientos comparado con lo que él tendría que sufrir espiritualmente. Y con esto nos referimos a que Jesús entendía y sabía bien que en la cruz él tomaría el lugar del pecador, y al tomar el lugar del pecador automáticamente él se ponía bajo la ira de la justicia y de la ira de Dios. Y al hacer eso, Dios tendría que descargar su ira sobre su propio Hijo Jesucristo y castigarlo como si él fuera pecador. Y además de eso, creo que la parte más compleja era que la comunión eterna y perfecta de Cristo con el Padre se vería temporalmente
nublada e interrumpida. Entonces, lo que pasó en Getsemaní fue una escena en extremo agonizante y difícil. Y Jesús oró 3 veces lo mismo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y Él no está evadiendo la cruz, pero todo lo que eso implica, el tener que cargar con el pecado, ser castigado como pecador, recibir la ira del Padre y temporalmente su comunión fuera nublada. Pero al final Cristo abrazó con agrado el plan eterno del Padre: que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Cristo, fortalecido por el Padre, se levanta de la oración y Él camina con firmeza hacia la cruz. Padre, que se haga lo que tú quieras. Entonces ahora Cristo, como el Cordero de Dios, marcha voluntariamente hacia el sacrificio. Los discípulos, ¿qué hay de los discípulos? ¿Qué vimos la semana pasada? Ellos estaban dormidos. 3 veces vino Jesús, las 3 veces los encontró dormidos. Es verdad que tienen mucha tristeza, es verdad que están cansados, fue un día muy intenso, pero nada justificaba que ellos durmieran. Era un momento en extremo crucial y demandaba y exigía que ellos estuvieran en una actitud de alerta y de oración. Lo que les espera es crítico y Jesús está preparado y ellos no. Debieron velar y orar y en lugar de eso durmieron. Ya es tarde. La prueba está literalmente ya a unos metros, está ya frente a ellos. Es entonces, en este contexto, en esa circunstancia, que Jesús está todavía hablando con ellos y entramos al versículo 43. Luego hablando él aún, vino Judas, uno de los 12. Llegó la hora. El Hijo del Hombre, llegó el momento de que el plan eternamente planificado por el Padre, llegó la hora en la que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores. ¿Y cómo sucedió? Creo que todos conocemos muy bien este pasaje, pero tendremos que ver varias cosas a detalle. Bueno, la palabra de Dios dice que vino Judas, que era uno de los 12. Y es un detalle pequeño, pero es importante aclararlo. Dice la Biblia claramente que Judas era uno de los 12. Y tanto Mateo, Marcos y Lucas, los 3 resaltan que era uno de los 12. Y sé que esto es sencillo y lo sabemos, pero esto es para acentuar, para dejar bien marcado que el traidor no es alguien externo, que no es como cualquier Judas, es Judas precisamente el que era uno de los 12 discípulos de Cristo. Es lo que dice Salmo 41, aún mi amigo íntimo, uno en quien confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, esa sencilla frase de que era uno de los 12 subraya ese enorme contraste. Por un lado, el privilegio de ser uno de los 12 y por otro lado, la horrible acción de que uno de los 12 fuera el traidor. No era un extraño, no era un seguidor lejano, no era uno de los cientos que seguían a Jesús, pero uno de los 12. ¿Y qué implicaba ser uno de los 12? Que Jesús personalmente lo había llamado, que Jesús lo encontró y le dijo, sígueme, al igual que a los otros 11. Fue personalmente elegido por Cristo, no por engaño. Y dice la Biblia que Cristo eligió a los que Él quiso, a los que fue su voluntad. Pero también significa ser uno de los 12 que fue testigo del poder de Cristo. Él vio milagros en la primera fila. Vio a Jesús cuando Él resucitó a Lázaro, vio la multiplicación de los panes, estuvo ahí cuando Cristo con autoridad le dice al mar, cállate, enmudece. Judas estuvo allí, Él vio a endemoniados ser liberados, pero también Él recibió instrucciones precisas y directas. Escuchó el sermón del monte, que de hecho fue una enseñanza particular, privada para los 12. Escuchó enseñanzas que Jesús daba solamente para los suyos, como la interpretación de la parábola del buen sembrador, pero también fue participante del ministerio de Cristo. Cristo los envió de 2 en 2 y entre ellos estaba Judas. Se le dio autoridad de ir a enseñar, se le dio autoridad de ejercer poder y expulsar aún demonios y hacer milagros y ver al Espíritu de Dios obrar.
John MacArthur dice que el hecho de que Judas fuese uno de los 12 es la máxima evidencia de cuán cerca se puede estar de Cristo y aún así estar eternamente perdido. En algo tan simple como él era uno de los 12, puedes ver el gran privilegio que tuvo él y el acto tan cobarde, tan atroz, tan perverso de traicionar a Cristo, pero al mismo tiempo es un espejo a tu propia vida y a la mía. Tienes a uno de los más cercanos que vio cosas que poca gente vio, escuchó enseñanzas privilegiadas y termina traicionando al Señor. Nadie en realidad está exento. Nadie garantiza que la cercanía no es garantía de que le pertenezcas al Señor. Aún la gente que conoce mucho, que ha estado en la iglesia por años, es vulnerable a vivir en engaño. Pero también notar, no solamente Judas es uno de los 12, pero él viene acompañado, dice Marcos, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Lucas 22:52 agrega que también vienen jefes del templo, y Juan 18:3, que leyó el hermano Rubén, agrega que Judas tomó una compañía de los soldados y de los alguaciles, lo que implica que hay también soldados romanos. Y Marcos, al hablar de mucha gente, en realidad, él usa una expresión griega que significa una gran multitud, o una multitud muy, muy numerosa. Cuando juntamos los 4 relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podríamos ver más a detalle quién estaba entre la multitud. Primero tenemos a soldados romanos, que Juan nos dice que es una cohorte romana, un grupo de 600 soldados romanos, pero cuando se trataba de redadas nocturnas, por lo general mandaban una representación, una embajada que bien podría ser entre 100 por lo menos hasta 200 soldados romanos. Ellos son los que traen espadas, unas espadas como de medio metro más o menos. Pero también no solamente vienen soldados romanos, pero vienen guardas del templo, los alguaciles o algunos levitas designados por los sacerdotes para poner el orden en el templo. Y ellos traían como arma, todavía se usa en algunos lugares, lo que llamaríamos una macana, un garrote, un palo, un bastón para poner a la gente en orden. Entonces vienen soldados romanos, por lo menos 100, pero fácilmente pueden ser 150. Vendrían a lo mejor un puño de guardias del templo con palos, con macanas, garrotes, pero también vienen representantes del Sanedrín, lo que habla de que vienen algunos ancianos y principales de los religiosos. Ellos son los que van a dar supuestamente validez al arresto. Ellos son los verdaderos hostigadores. Y podría haber también mucha gente ahí colada, solamente curiosa. Entonces, cuando combinamos todos los datos, podríamos tener, algunos estudiosos creen que hay por lo menos 150 personas, pero podría llegar hasta 300 personas. Una fuerza desproporcionada para arrestar a un hombre desarmado, rodeado con algunos discípulos que son pescadores y agricultores, que no son expertos en guerra. Hay un celote nada más, pero todos los demás no representan ningún peligro. Pero no solamente la multitud, no solamente a Judas, que era uno de los 12, pero también la señal de la que nos habla Marcos. La señal de traición fue un beso. En el versículo 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y viene una pregunta: ¿por qué hay necesidad de una señal? ¿Por qué no sabían todos quién era Jesús? ¿Acaso no? La traición ocurre de noche. Recordamos que es pasada ya la medianoche. Jesús está en el huerto de Getsemaní, hay muchos árboles allí, muchas sombras, y Jesús se halla entre otros discípulos que son galileos. Entonces no es como que Jesús traía un halo, un aura resplandeciente alrededor de su cabeza y la gente lo veía y decía: él es, mira, tiene el rostro, se le ve una luz. No era así. Se veía como cualquier Galileo. Y además los soldados romanos, junto con los alguaciles del templo, no conocían a Jesús. Así físicamente no lo podían identificar, solo sabían que era un hombre del norte de Israel, y Jesús no llevaba tampoco ropas diferentes a los demás.
no había luz suficiente para reconocerlo, entonces un error en el arresto pues podía terminar en un arresto equivocado. Por eso Judas, que conoce bien a Jesús, les da una señal certera y clara: al que yo bese, ese es. Pero también nos habla esto del macabro plan de Judas, que anticipadamente, no fue algo improvisado, fue un plan ya previo de Judas. Cuando lleguemos al que yo bese, ese va a ser. La frialdad calculada del acto de Judas. Pero hablemos en sí del beso. ¿Qué representa un beso? En el mundo judío y en el mundo grecorromano del siglo I, un beso expresaba honor, respeto, profunda amistad. Besar a otro hombre hablaba de respeto, de un compañerismo, de una amistad. También hablaba de familiaridad. Un discípulo podría besar a su rabino reconociendo la autoridad de él, pero también entre hermanos en la fe. Si usted lee las epístolas de Pablo, constantemente anima a los hermanos que nos saludemos unos a otros con un ósculo santo. En nuestra cultura ya como que se desvió un poquito y no se ve muy bien que termine el culto y yo ande besando a los hermanos varones, ¿no? Quizás alguien me va a decir qué pasó, ¿verdad? Pero en la antigua cultura era un gesto de mucha confianza, de nobleza, de amistad, de cariño y honor, de intimidad y lealtad muy genuina y sin ningún sentimiento errado. Entonces, traicionar a Jesús con un beso es tomar un acto de mucha lealtad y convertirlo en una traición. Pero note también a Judas, que dijo: al que yo besare, ese es. Hay que llevarlo con seguridad, hay que arrestarlo y llevarlo con seguridad. Aún en su traición, Judas reconoce el poder de Cristo y tiene temor que el plan se eche a perder. Llévenlo con mucha seguridad. Judas, repito, había visto a Jesús calmar tormentas, sabía que Jesús podía leer lo que había en el hombre, sabía del poder de Jesús y no quería arriesgar, así que llévenlo con mucha seguridad. Y ahora quiero también expander un poquito a una parte que no está en el libro de Marcos, pero sí en Lucas y Juan, que es algo interesante, porque cuando Judas se va a acercar hay una interacción entre Judas y Jesucristo. Marcos no habla de eso, pero es muy importante. En el libro de Mateo 26:50, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y Lucas dice: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Jesús llamó a Judas amigo. Hay una palabra general para amigo en la Biblia que es fileo o filos, que es una amistad real, pero Jesús aquí usó una palabra diferente. Es amigo de compañero, socio. Los mexicanos a veces, los muchachos dirían compa. Es como socio nada más, compañero. No es amigo real, no es afecto personal, pero una palabra de advertencia como: compañero, ¿a qué has venido? Como si Jesús le estuviera dando una última oportunidad de reflexión. Y quiero destacar, hermanos, que Jesús sabía exactamente lo que pasaría y Jesús no mandó a fulminar a Judas así en un instante. Jesús no lo insulta, no lo reprende violentamente, no lo desenmascara públicamente. Aún frente al traidor, el Hijo de Dios mantiene su mansedumbre perfecta. Al llamarle amigo, Jesús no está siendo irónico, pero aún en ese último instante, Judas está recibiendo un llamado final al arrepentimiento, a la reflexión. Razona, ¿qué estás haciendo? Y Jesús pregunta: ¿a qué vienes? Para apelar a la conciencia de Judas. Jesús lo sabía perfectamente. De hecho, Jesús se anticipó porque lo sabía todo. Pero esa pregunta de ¿a qué vienes? Es para tocar a la conciencia de Judas. ¿A qué has venido, compañero? ¿Para esto has llegado hasta aquí? Es una pregunta que duele en realidad. Es decir, Judas, después de todo lo que viste, después de todo lo que oíste, ¿vienes para entregarme con un beso? Y también le hace otra pregunta que es durísima. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre?
con un beso es como, ¿vas a usar el símbolo de amor para consumar tu odio? Pero también le está preguntando, ¿vas a traicionar al Hijo del Hombre? Y el Hijo del Hombre es un título que tomamos del libro de Daniel, que expresa gloria, autoridad y la realeza de Cristo como el Mesías. Es decir, Judas, ¿te atreves a entregar con un beso al ungido, al juez de toda la tierra? Él no solamente está preguntando, ¿con un beso vas a traicionar a Jesús de Nazaret, al Hijo del Hombre? ¿Estás consciente de a quién estás traicionando y cómo lo estás traicionando? Y esa pregunta, hermanos, esa pequeña interacción entre Jesús y Judas, Jesús no está buscando condenar a Judas en ese momento, sino confrontarlo una vez más con la realidad de su pecado. Y lo que impresiona aquí, hermanos, sí es la traición de Judas, pero más que eso, la templanza, la paciencia y la misericordia de Jesús. Jesús no se resiste, Jesús no maldice, Jesús no manda traer legiones de ángeles, Jesús deja que Judas fluya en lo que él vino a hacer. Pedro después nos va a recordar lo que pasó aquel día, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y quiero destacar el día de hoy, hermanos, que aún hasta en el último momento Jesús hace un llamado al corazón de Judas. Y no es la lección central de este pasaje, pero quien sea que tú seas, las cosas más horribles que hayas hecho, aunque te sientas en una situación tan más espantosa y horrible, aún allí hay oportunidad para el arrepentimiento, la fe, la restauración y la salvación, sin importar que hayas hecho cosas terribles. El ejemplo claro es Judas, quien teniendo frente a Cristo todavía en la última chance, amigo, ¿a qué has venido? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Vas a traicionar al Hijo del Hombre con un beso? Judas, sin embargo, no respondió absolutamente nada, no tenemos registro. El corazón endurecido no escuchó ni siquiera a la voz de Cristo llena de compasión. Y sin más, Judas ejecuta lo que vino a hacer esa noche. Se acerca a Jesús y de acuerdo a la Biblia le llama maestro, rabí. Un saludo respetuoso, un saludo que implica una devoción fingida pero hipócrita. Al pronunciar rabí, reconoce a Jesús como instructor, pero no como Señor. No le llama Señor, sino maestro nada más. Para Judas, Jesús nunca fue su Señor, nunca fue su Salvador. Fue un instructor, fue una inspiración, pero nunca su Señor. Y sin más, el famosísimo beso de Judas, y le besó, dice el versículo 45. Y Marcos usa una palabra griega que es más que un beso nada más. No fue solamente un beso y ya. El beso de Judas implica un beso repetido, afectuoso, intenso. Es decir, Judas no solamente le da un beso corto, sino que lo abrazó y le besó efusivamente, exagerando el afecto para disimular su traición. Y lo besa intensamente y uno se imagina esta escena. Yo no sé usted, pero a mí Judas me hace enojar demasiado. Y uno puede pensar, ¿cómo este hombre pudo hacer esto? Tan malvado, tan perverso, ¿qué le pasó? ¿Cómo pudo cometer una traición tan grande? Juan nos da la respuesta, en Juan 13:27, y después del bocado en la cena del Señor, Satanás entró en él. Pero antes de eso, Judas ya había abierto su corazón al pecado. Dice Juan 12:6 que era ladrón y tenía la bolsa del dinero y sustraía lo que se echaba allí. Es decir, hermanos, la traición, lo que vemos aquí en Judas en el huerto besando y entregando al Señor, no comenzó aquí, comenzó mucho antes. En un corazón que se fue endureciendo más y más y más y dio oportunidad para que Satanás actuara en él.
Juan Calvino explica aquí que Satanás no hubiera encontrado una puerta abierta si Judas no la hubiera abierto antes por su avaricia y su incredulidad. Y Dios permitió soberanamente que uno de esos 12 fuera el traidor para que se cumpliese la Escritura. Así que Judas no fue una víctima, fue completamente responsable de sus acciones. Y qué contraste tan grande entre la cercanía y la conversión. Y solo para cerrar esta sección, cercanía con Cristo, repito de nuevo, no garantiza salvación. Judas vio la luz, pero como dice Juan, amó más las tinieblas que la luz. Judas oyó el evangelio, pero no creyó. Judas estuvo en una comunión externa, pero sin un cambio en su interior, en su alma. Lo mismo sucede el día de hoy. Thomas Watson dice que la religión visible puede adornar al hombre ante los ojos de otros, pero solo la gracia lo transforma ante los ojos de Dios. Y yo, hermanos, les aprecio mucho, les amo en verdad, pero tenemos que ser conscientes y realistas de una cosa. Externamente podríamos dar la mejor impresión. Podríamos tener una impresión de ser muy piadosos, muy correctos, podríamos cantar, podríamos saber mucha Biblia, podríamos saludar a todos muy sonriente, podríamos traer buena comida y compartir con los hermanos, y podríamos externamente, eso se puede aprender, comportamiento cristiano, pero solamente es la gracia de Dios quien transforma el corazón. Si usted el día de hoy está aquí y todo esto le resulta aburrido, sin ningún interés, las canciones le resultan bonitas, pero no hay algo en su interior de gratitud, de adoración, de reverencia, de adoración, de deseo de caminar en santidad y obediencia a Cristo. El día de hoy yo le animo, regrese a casa, doble sus rodillas, venga, hable al Señor. Dios, muéstrame qué hay en mi interior. Hay oportunidad para arrepentimiento, para la fe, y eso es todo para Judas. Se acabó. Marcos ya no vuelve a mencionar a Judas. Los evangelios y hechos nos dice que él fue y se ahorcó y cayó y se reventó. Ambas cosas son reales. Se colgó y lo hizo mal y terminó después cayéndose y ya muerto quedó ahí todo mal. Pero para Marcos ya no hay nada más que decir. Se acabó con Judas. Y el versículo 46 es muy simple, pero es el clímax del momento. Versículo 46, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Y aquí está, el Hijo del Hombre en las manos de los pecadores. Con esta simple frase, el acto más injusto en la historia sucede. El arresto del Hijo de Dios. En el original griego, esas dos frases de que le echaron mano y le prendieron tienen la idea de violencia. Tienen la idea de dominio físico sobre otra persona, como cuando alguien atrapa a un criminal muy peligroso. Tenemos escenas de policías poniendo su rodilla en el cuello de otros, sometiéndoles con violencia, a veces innecesaria. En el caso de Cristo siendo arrestado, hay una escena allí de violencia, como si él fuera un criminal en extremo peligroso. Pero Jesús, hermanos, no presentó ninguna resistencia. Como dijimos la semana pasada, él dio un paso al frente hacia la cruz. De hecho, él, cuando lo vienen a buscar, ¿a quién buscan? A Jesús. Y él da un paso al frente y dice, yo soy. Él no se opuso en ningún momento. La multitud retrocede y se cae ante su autoridad divina. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Más bien, como cordero fue llevado al matadero. Y así el que, de acuerdo a Colosenses 1, el que sostiene el universo, entonces permitió ser sujetado por manos de criminales que lo odiaban. Y el Todopoderoso se deja arrestar para cumplir tu redención y la mía. Y en esas breves líneas, versículos 43 al 46, Marcos nos deja ver, nos deja echar un vistazo al ser humano en su peor forma, a lo más oscuro y terrible del corazón humano, despreciando a Cristo. Pero por otro lado nos deja ver a Cristo en su majestad, pero en su punto más humillante, siendo traicionado por un amigo.
y Cristo aún en control, entregándose voluntariamente para cumplir el plan redentor. Pero veamos no solamente la traición de Judas y el arresto de Jesús, pero veamos ahora la resistencia inútil y la huida de los discípulos, versículos 47 al 50. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ahorita continuamos, estamos en un momento único. Los discípulos nunca habían visto a Cristo en esta condición. Lo habían visto antes ser amenazado. Sabían que una ocasión intentaron arrojar a Cristo por un despeñadero. Intentaron apedrearlo. Fue confrontado por los religiosos varias veces, pero ahora por primera vez ven a su maestro, a su Señor, siendo agredido, violentado. ¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 47. Uno de ellos sacó una espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Uno de los discípulos. Marcos no nos dice quién, pero todos sabemos quién fue, ¿verdad? Mateo no nos dijo nada, Marcos no nos dijo nada, Lucas no nos dice nada y Juan dice, fue Pedro. Así directo, con claridad, fue Pedro. Y Pedro, para variar, él es su carácter impulsivo, enérgico, saca una espada, una chaira y una espada corta y de nuevo Juan nos dice que el siervo se llamaba Malco. Ese detalle no está en Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan sí nos da esos detalles. Y sé que es algo sencillo, pero ¿por qué Marcos no nos dijo que fue Pedro? Bueno, el Evangelio de Marcos fue de los primeros libros del Nuevo Testamento escritos. Entre los años 55 y 65, Pedro está en Roma y Marcos, bajo la dirección de Pedro, y Pedro le está contando todo, y Marcos escribe el Evangelio de Marcos. En ese momento, cuando está escrito esto, creemos que Pedro aún vive y que la iglesia está creciendo, está aumentando, la iglesia es joven y hay persecución. Están en un contexto en el que el emperador Nerón está súper hostil hacia los cristianos. Y mencionar a Pedro, que fue Pedro quien hirió a un siervo del sumo sacerdote que tiene por nombre Malco, hubiera sido demasiado riesgoso y hubiera puesto a Pedro en el foco de la atención. Y lo hubieran arrestado y seguramente lo enjuician y seguramente tendría consecuencias legales y políticas. Entonces, de decirlo de otra manera, Marcos protege a Pedro con prudencia y con respeto, evitando dar un detalle que pudiera haber sido usado en contra de Pedro. Juan, sin embargo, escribió como unos 30, 40 años después. Pedro ya había muerto. Ya no hay riesgo, la iglesia ya está dispersa por todos lados, entonces él puede mencionar su nombre libremente, ¿no? Y pobre Pedro tenía muy mala prensa, pero Juan no se detuvo y dijo, fue Pedro. Marcos protege al testigo, pero también pone todo el enfoque en donde tiene que estar, no en el discípulo impetuoso, sino en el Cristo obediente. ¿Quién fue? Marcos dice, eso no importa, mira lo que le pasó a Cristo. Pero también hay un detalle interesante, Pedro es pescador, él no es soldado. ¿Cómo es que cortó una oreja? ¿Cree usted que tenía tan buena habilidad como una oreja? No, Pedro tiró a matar, pero falló. La intención era matar y Malco se debió haber desviado y le cortó la oreja. Pedro no era tan bueno con la espada. Pero viene una pregunta, ¿cómo es que Pedro se animó a hacer algo así? Pensemos un poco, hay una multitud, 200 personas quizás, hay soldados romanos allí, hay alguaciles del templo, hay representantes de los religiosos, y Pedro se anima a sacar una espada y a hacer la guerra, a empezar a hacer una revolución allí. Bueno, creo yo que la respuesta está de nuevo en Juan 18, que Jesús, dice Juan, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y Jesús dijo, yo soy. Y ese yo soy, de hecho, es el mismo yo soy de Éxodo 3, yo soy el que soy. Tienen frente a ellos a la divinidad y ante tal autoridad todos aquellos 100, 200, 300 caen al suelo, cayeron a tierra, dice Juan. Entonces, por un instante pequeño,
el yo soy causa un relajo ahí, causa un impacto tan fuerte que la gente cae, hay un despliegue de autoridad tan fuerte. Y Pedro, presenciando eso, cientos de hombres armados, derribados, entonces es muy probable que Pedro interpretó: llegó la hora, llegó el reino. Llegó el momento, el Mesías va a hacer la guerra, llegó el momento, la victoria ha llegado. Creo que Pedro pensaría: el reino se va a establecer con poder justo ahora. El Mesías no va a ser arrestado, el Mesías va a vencer con gloria. Y creo que en ese contexto Pedro, su acción es no como simple defensa, pero yo pienso que Pedro quizás tuvo el impulso de comenzar una chispa que empezara un despliegue de gloria y poder sobre los enemigos de Cristo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que falló y el Señor le dice: Pedro, guarda tu espada. No, esta copa que el Padre me ha dado la voy a beber. Y Cristo le dice a Pedro: Pedro, ¿crees que no puedo pedir 12 legiones de ángeles? Esos son miles de ángeles. Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Y Pedro entonces creo que quedó en shock en ese momento. R.C. Sproul dice: Pedro vio caer al suelo a la cohorte romana y pensó que Jesús usaría su poder para destruir a sus enemigos. Su fe era real, pero aún carnal, mezclada con expectativas terrenales. Tenía un valor equivocado, pero nacido de una fe todavía no incompleta. Pedro, con mucho valor, sí, pero con un entendimiento todavía terrenal del reino. Creyó en el poder de Cristo, pero no entendía el propósito del Cristo y del Mesías. Su valor era basado en una victoria terrenal, ya pronta, humana. Y cuando Jesús no respondió ni con espada, ni con fuego, ni con ángeles, sino con sumisión, y le pide: guarda tu espada. Ese mismo Pedro que se atrevió a atacar es el mismo que va a terminar huyendo. Entonces Jesús, en nuestro pasaje, en pleno sometimiento al plan del Padre para la redención, manda a Pedro: guardar tu espada. No es momento de guerra, no va a haber una revolución ahora. Cristo no ocupaba la ayuda de Pedro, él podría pedir miles de ángeles, pero él debía morir. Así que la resistencia de los discípulos terminaría siendo inútil. Y también Cristo aquí protegió a Pedro al pedir: guarda tu espada, Pedro. El que mata a espada va a morir. ¿Qué está diciendo? Si haces esto, vas a tener consecuencias ante la autoridad. Vas a ser enjuiciado, vas a ser encarcelado, te van a matar. Y Jesús protege aún a Pedro en su error humano. La soberanía de Dios aún preserva la vida de Malco. No está en Marcos, pero Jesús le pegó la oreja y le sanó la oreja al hombre. Quedó completamente sano. Lo increíble es que ni aún así la gente pudo creer en ese momento. La intervención de Cristo no solamente restauró una oreja, sino que protege a Pedro de él mismo. Y Jesús, de regreso a la multitud, en el versículo 48, responde a la multitud: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Es decir, cada día estaba con vosotros en el templo, enseñé en el templo esta mañana, enseñé en el templo esta semana, nadie me dijo nada, pero es así para que se cumpla la Escritura. Jesús les dice: ¿han salido como si yo fuera un criminal? ¿Como si fuera yo un Barrabás? ¿O como si fuera un hombre demasiado peligroso para la nación? ¿Vienen a arrestarme como si fuera un agitador armado? Jesús les recuerda que no hay ninguna justificación para tanta violencia. Él es un maestro de Israel, él no es un fugitivo. Y de hecho, curiosamente, ese mismo día Jesús estuvo en el templo enseñando. El día anterior y el día anterior, toda la semana, Jesús estuvo en el templo frente a ellos, no se escondió, no promovió ninguna rebelión. Su arresto nocturno con armas, con palos, revela la hipocresía y la cobardía de los religiosos. Cada día estaba en el templo. Y nota el contraste tan grande entre la oscuridad y las tinieblas, la santidad de Cristo y la maldad de los hombres que lo arrestaron. Su vida de Cristo era pura, pública, transparente, no se escondía. Sin embargo, el Sanedrín tiene que ir en la noche, tiene que ir con armas, como si fuera un hombre muy peligroso. Pero Jesús dijo: bueno, es así para que se cumplan las Escrituras.
todo tenía cumplimiento en la Escritura. Jesús no se escandaliza, Jesús no se defiende, Jesús no intenta escapar. Jesús es testigo de la mayor injusticia humana y se centra en el propósito eterno del Padre. Así tiene que suceder. Así está escrito eternamente. Salmos 41, el que mi pan comía alzó contra mí su calcañar. Así debía suceder. Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Lo que le pasó, así debía suceder. Zacarías 13:7, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Jesús dijo, así tenía que suceder para que se cumpliese la Escritura. Jesús reconoce en ese momento que todo entonces está bajo el control perfecto y eterno del Padre, incluso la traición, incluso la violencia, incluso el abandono, estaba establecido así en el plan perfecto de Dios. No fueron ellos los que arrestaron a Cristo, fue el plan eterno de Dios quien entregó a Cristo. La turba cree que ejecuta su plan, pero Cristo sabe que Él está cumpliendo el plan eterno de Dios. Y pasemos a un tercer punto interesante, que es el abandono, el Cristo abandonado. No solamente la traición de Judas y Jesús siendo arrestado, pero la defensa inútil de sus discípulos. Pero tercero, Cristo siendo abandonado. Versículo 50 tiene unas palabras muy trágicas y muy tristes. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y ahorita veamos el 51 y el 52. Esas palabras no son para nada una sorpresa. Jesús se los había dicho. ¿Recuerdan? Una noche anterior les dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Recuerdan lo que dijeron todos? Dijeron que iban a seguir fieles ahí. La profecía se cumplió literalmente como Cristo dijo, ni uno solo quedó. Cuando dice la Biblia que dejándole, da la impresión de un abandono total y definitivo, una huida repentina, desesperada, desordenada. Ellos no se retiraron, ellos escaparon literalmente. Y el cumplimiento fue instantáneo. El pastor fue herido y así las ovejas huyeron sin mirar atrás. Los mismos que solamente unas horas antes prometieron morir con él, lo estaban abandonando. Pedro había dicho, ¿recuerdan? Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Él dijo, si es necesario, muero contigo. Y los demás decían lo mismo y repetían, no te vamos a dejar, no te vamos a abandonar. Pedro dice, jamás te voy a abandonar. Pero recordar, hermanos, valor, si no va acompañada con oración, produce y termina en desánimo, en ceder ante la presión. Ellos tenían valor, pero no oraron cuando deberían. Apelaron a su lealtad, pero si no tenían comunión, no resistieron la presión ni la prueba. La prueba, en este momento, ya en práctica, reveló que no pudieron, no estaban preparados. Y los discípulos, hermanos, no quiero que los interpretemos mal, no fueron falsos en su amor, no eran hipócritas, pero su confianza estaba mal puesta en Cristo. Debieron orar, debieron depender de Él completamente. Ningún afecto humano, por más compromiso que tengamos, por más deseo que tengamos de permanecer firmes, sin sostenernos en el Espíritu de Dios, vamos a caer. Y esta no fue solamente una huida de miedo, es una lección práctica, real para todos nosotros el día de hoy. El hombre más devoto en esta iglesia, el hombre más fiel, aquel que ora más y conoce más Biblia y tiene un buen deseo, no puede permanecer firme sin la gracia de Dios. Aquel que apela, yo voy a seguir al Señor toda mi vida. Puede ser que en tu mente lo tengas claro, pero si no te agarras fuertemente del Señor y no te alimentas de su palabra y no dependes de Él todos los días, cualquiera es vulnerable. Solo mira a Pedro. ¿Quién estaba más cerca de Cristo sino Pedro, Juan? Están dormidos cuando tienen que orar. Aplica a ti y a mí. Todos le abandonaron. Por más fuerte que pretendas ser, por más años que tengas en el Evangelio, por más determinado que estés tú, no, yo voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Aquel que no tiene comunión
con Cristo, con Dios a través del Espíritu Santo va a caer. No es ninguna garantía. Pero también es interesante que todos lo abandonaron porque Cristo debía beber la copa él solo. Nadie podía acompañarlo a la cruz. Ni siquiera los mejores hombres podían compartir esa carga con él. Isaías 63, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos no había conmigo. Aunque es un pasaje futuro, refleja que toda la obra la haría él completamente solo. Y todos huyen por miedo, todos terminan fallándole. Judas lo abandona por codicia, Pedro hiere por impulso, los demás huyen por miedo, todos de una o de otra manera fallaron. Y sin embargo, aquí está una parte impresionante y preciosa, que todos fallaron, sin embargo Cristo nunca dejó de amarlos. Sabía que huirían, los había llamado, los había enseñado, los había amado. Y el amor de Jesús no depende de la constancia del discípulo, sino de su carácter. El amor de Él hacia ti no depende de que tú te mantienes firme, depende de quién es Él. En Juan 13:1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero después entramos a una escena muy extraña y muy peculiar. Versículos 51 y 52. Una escena que solamente Marcos menciona, de un joven que sigue a Jesús, observa lo que está pasando y termina huyendo desnudo. Versículos 51 y 52, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La escena es, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió este muchacho? Y pobre muchacho se fue desnudo, ¿no? No completamente, pero usaban una bata como ropa interior. Pero se fue el pobre muchacho abandonado y avergonzado. La mayoría de estudiosos creen que este joven es Marcos mismo, el autor del Evangelio. No tenemos completa certeza, pero los detalles son demasiado vívidos, como muy, muy claros, como para que alguien los hubiera inventado, o como para que fuera una leyenda urbana. Creo que todo parece como que es el testimonio ocular de alguien que estuvo allí y lo vio. Y apunta a que quizás fue Marcos mismo. Y Marcos en este punto, Marcos sería realmente joven. Él vivía en Jerusalén. El libro de Hechos dice que la iglesia se reunía en la casa de la madre de Marcos. Parece que ser un lugar amplio, apropiado para la iglesia, y es muy probable, algunos estudiosos dicen, que la última cena pudo haber sido celebrada en la casa de Marcos y que Marcos pudo haberlos seguido a Getsemaní. El comentarista William Hendrickson, él dice, el joven pudo haber sido despertado por el ruido de la multitud que salía de la ciudad. Tomó lo que halló más cerca, una sábana, y corrió al huerto. Pero cuando lo prendieron, prefirió perder la sábana antes que quedarse con Cristo. No podemos decir con certeza, pero pues pudo haber sucedido. Pero ¿qué hacía este joven allí? ¿Por qué estaba vestido así? Bueno, el versículo nos dice que le seguía, que seguía a Jesús. Había cierta cercanía. Y no solamente que observaba de lejos, pero parece que va siguiendo y siguiendo y siguiendo. Probablemente es Marcos, que fue la última cena en su casa, supo que Jesús iría al Monte de los Olivos, quizás escuchó el tumulto de la gente saliendo y salió apresurado. Y es medianoche, pasada la medianoche, solo agarra una sábana de lino, debería ser de lino, y ahí va. Y el punto importante, hermanos, no es quién, y tampoco es cómo quedó expuesto. Lo arrestaron, se zafó como pudo y se fue corriendo y ahí dejó la sábana. El punto no es en sí el joven. Creo que el punto principal es destacar que Jesús quedó completamente en abandono de todos los que pudieron conocerle. Hasta este joven que no tenía compromiso, que no tenía culpa aparente, que decimos los mexicanos, que no tenía ninguna vela en el entierro. Hasta este muchacho desconocido, anónimo, avergonzado, hasta él terminó huyendo. Cristo quedó
literalmente solo bajo la noche de todos aquellos que le conocían. El último testigo terminó avergonzado y huyendo. Me gustaría cerrar el mensaje de esta noche, de esta tarde, escalando el abandono de Cristo. Todos lo abandonaron. ¿Quién lo abandonó? Los enemigos lo abandonaron, los enemigos religiosos, principales sacerdotes, escribas, conspiraron contra él. Marcos 14:55, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. No solo lo entregaron, pero lo entregaron con mentiras, le dieron la espalda. Ellos eran el sistema religioso, ellos eran los encargados de analizar las profecías y determinar si es el Mesías y apuntar a la gente, él es el Mesías. Pero ellos lo abandonaron y lo crucificaron. De hecho, indujeron a la gente a pedir que Cristo fuera crucificado. Los religiosos, la religión de Israel lo abandonó. La multitud lo abandonó también. Cambiaron su entusiasmo por hostilidad. Recuerdan a Jesús entrando por Jerusalén y toda la gente gritando: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, tendiendo sus palmas, sus mantos en señal de sumisión. Él es el Rey. Y toda esa gente, solamente días después, la misma semana, estarían gritando: crucifíquenlo. Jesús no era lo que ellos esperaban. ¿Quién más lo abandonó? Los religiosos, la multitud de los judíos. Judas, obviamente, era uno de los 12, testigo íntimo, amigo cercano, con un beso, la traición más vil y descarada de la historia. ¿Quién más lo abandonó? Los 11, obviamente. Todos los demás lo abandonaron, dejándole huyeron, resaltan los evangelios. El abandono de los más cercanos de él, que le amaban, que lo respetaban, que deseaban estar con él, aún ellos mismos lo abandonaron. Y era el pastor: las ovejas serán dispersadas. Este joven anónimo termina también abandonándole. No sabemos ni quién es, pero lo abandonó. Intenta seguir, pero huye desnudo, huye avergonzado cuando lo agarran. ¿Quién más abandona a Cristo? Pedro, el más valiente de los apóstoles, el que jura y perjura: no te voy a abandonar. Termina jurando y perjurando: no lo conozco, y hasta maldice, casi diciendo que me parta un rayo si lo conozco. Es la idea de jurar y perjurar. No lo conozco, y lo abandonó y lo completamente, por lo menos 3 veces. El más valiente cae en la cobardía más amarga. ¿Quién más lo abandonó? Los gentiles, las autoridades civiles, Pilato, Herodes, los soldados romanos. Los evangelios destacan una y otra vez que Pilato dijo: yo no encuentro falta alguna en este hombre. Fue con Herodes y Herodes dijo: yo no sé, pero este hombre no ha hecho nada. Regrésenselo a Pilato. Y ahí se echan la bolita. Ninguno de verdad que lo juzgó encontró falta en él, y aún así lo entregaron para ser crucificado. Aún así lo juzgan injustamente, lo azotan, se burlan de él y lo mandan matar. El mundo político, el mundo militar lo abandonó por completo, se lavaron las manos y dijeron: yo no sé nada de este hombre, hagan lo que quieran. El abandono del poder civil, el sistema que se rinde ante la presión y ante el pecado. La humanidad entera abandonó a Cristo, y eso nos incluye a todos nosotros. Abandonamos a Cristo en Adán. Al rebelarnos contra Dios en nuestra indiferencia hacia Cristo, cada pecado, cada negación, cada mentira, cada acto inmoral, cada acto de lujuria, repite este mismo eco del versículo 50. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, tú y yo lo abandonamos. Tenemos un canto precioso que dice: allí en esa cruz está, Él carga con mis culpas. Y después hay una frase que dice: vergüenza siento yo al escuchar mi voz entre las burlas. Tú y yo no estuvimos allí, pero le aseguro, si usted y yo hubiéramos estado allí, seríamos parte de los mismos gritando: crucifíquenlo. De los que pasaron frente a Él y escupían frente a Él cuando estaba en la cruz. Tu pecado y el mío causó que Él fuera completamente abandonado. Toda la humanidad estaba representada allí. John Owen dice: cuando Cristo fue abandonado, toda la humanidad estaba representada en los que huyeron. Y el clímax del abandono, el Padre mismo. En la cruz, el Hijo había sido fiel hasta la muerte,
experimentó el abandono más perturbador de todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente el Padre no dejó de amar al Hijo en ningún momento, pero en cuestiones legales, judiciales, el Padre tuvo que retirar su consuelo y su comunión hacia Cristo y en lugar de eso descargar su ira y su justicia sobre su propio Hijo para que el Hijo cargara completamente y pagara por la culpa de su pueblo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Cristo fue totalmente abandonado por todos, sin amigos, sin pueblo, sin cielo. Hasta la comunión entre el Padre y el Hijo fue velada por un momento. R.C. Sproul explica, Jesús experimentó el infierno en la cruz, la total separación de la bendición de Dios para que nosotros jamás tengamos que experimentar ese abandono. Su soledad, su abandono fue total y voluntario. El justo cargando tu maldición, la mía. El Hijo amado de Dios soportando ese silencio del Padre. Y sin embargo ese abandono fue la cumbre de la mayor muestra de amor. Podríamos resumir, Él fue completamente abandonado para que usted y yo nunca lo seamos. Para que usted y yo tengamos comunión eterna con el Padre y con Cristo. Charles Spurgeon dijo, Cristo fue abandonado para que nosotros fuésemos adoptados. Fue desamparado en la cruz para que el Padre nos dijera eternamente, nunca te dejaré ni te desampararé. Qué escena tan más terrible, repasando Judas. Qué acto tan espantoso de estar tan cerca y terminar tan lejos. Que el Señor hable a nuestro corazón. Quizás hay personas hoy, estás observando, estás cerca, simpatizas, te gusta el cristianismo, te gustan las canciones, te gusta la Biblia, pero estás buscando algo diferente, estás buscando gloria terrenal, estás esperando que Cristo haga lo que tú quieres que Él haga, y si no es eso, fácil das la espalda. Y recordar nuevamente, cercanía no es lo mismo que salvación. Él puede parecer muy interesante y externamente puedes parecer creyente, pero en tu interior solamente el Espíritu Santo puede cambiar tu vida. Recordar, los discípulos debieron orar, debieron estar alertas. Ni aún los más fuertes pudieron mantenerse de pie y el Señor aún así les amaba. El Señor aún así, después de resucitado, ¿recuerdan la primera cosa que le dijo a las mujeres? Díganle a Pedro, que nos vemos allá en Galilea. No dijo, díganle a ese cobarde de Pedro que ya no me busque. Los volvió a buscar a todos. Oró por ellos. Su amor no depende de que usted y yo seamos consistentes, depende de su carácter. Y por último, el total abandono fue por ti y por mí, para darnos vida eterna y reconciliación con Dios. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Estas líneas, esta escena es desgarradora. A mí en lo personal me entristece mucho lo que sucedió. Solo imaginar el abandono total es muy triste. Pero eso produjo, pues, el mayor regalo, Dios. Y gracias, Cristo, por voluntariamente, por amor a mí, por amor a mis hermanos. Gracias por avanzar con valor hacia la cruz, tomar mi lugar, pagar por mis pecados, ser tratado como yo debía haber sido tratado. Pido, Dios, si alguien no te conoce, nuevamente obra en su corazón, tráele convicción de pecado, arrepentimiento y fe. Ayúdanos a ver este pasaje y ser motivados a la adoración, a la gratitud, a la entrega completa a ti, Jesucristo.
Gracias, oramos en nombre de Jesús. Amén.